de 3 a 4 que eran muy importantes, pero vamos a ver que estas 3 o 4 que hablamos no son las únicas que hay. Más que todo tratar de centrar en algunos efectos, o qué son las citocinas realmente, qué es lo que hace nuestro organismo, y las más principales, porque en realidad hay un montón y cada vez se ven que cumplen más funciones. Bueno, ¿lo ven? No. Ya, igual hay más gráficos, pero esta idea no era atolondrarlos ni decir, pero como vemos, creo que es el... A ver, vamos. No, creo que es el equipo. Ahora ya Se ve algo mejor, pero... Pero vamos, esto es sobre todo algo general. No, hay más adelante hay gráficos más pequeños donde vamos a ver. Como ven, las citocinas tienen múltiples funciones y múltiples células las van a activar. Y no solamente va a ser, vamos a tener un linfocito TH2, necesitamos una interleucina 4 y esa es la única interleucina que va a convertir el linfocito TH2. No es así. Existen múltiples interleucinas que van a cumplir múltiples factores, que van a ser activados y producidos por múltiples células, como vamos a ver más adelante. Se suma de manera en general para ver algunas de las citocinas más importantes que tenemos. Algunas van a tener efectos activadores, como otras van a tener efectos inhibidores, como ya lo hemos visto anteriormente. Bien. Entonces vamos a ver un poco antecedentes históricos de esto. La idea que factores celulares pueden controlar actividades biológicas fue sugerida en los principios por los experimentos de Rizzo Lewis en el año 60. En la década de los 70 apareció el término de una linfocina para describir un largo número de actividades biológicas producidas por medio de los cultivos del linfocito. El desarrollo de los avances a los 80 permitió la localización bioquímica de estos factores. Si bien las células T y los macrófagos van a ser las principales. ¿Ahora sí? Sí. Si bien las células T y los macrófagos van a ser los principales productores de estas citocinas, también existen otras células que lo van a producir y van a tener como un rol importante en lo que es la activación tanto de nuestra inmunidad innata adaptativa. Siguiente. Entonces, ¿qué es una citocina? Es una proteína de bajo peso molecular que va a ser secretada por las células, como ya habíamos visto, si es sobre todo los macrófagos y las células T, pero otras células también lo van a hacer. Van a hacerlo tanto las células del sistema inmune, células endoteliales, epiteliales, y van a mediar una diversidad de efectos sobre la célula diana, donde van a tener un receptor específico para poder tener su activación o simplemente su inhibición. Algunas son agentes responsables de la comunicación intracelular de las células a través de una vía de señalizaciones que hace que se active esta célula. Regulan las funciones de las células. Y otras citocinas se van a unir a receptores que van a estar específicamente en la membrana de la célula. Tienen una vida media corta, su acción es muy potente y la acción es más local que sistémica. Entonces, las funciones generalmente de estas citocinas van a ser la proliferación de las células. Como ya habíamos visto, a veces las células necesitan llamar a otras células. ¿Y cómo envían estos mensajes? A veces a través de la activación de citocinas o quimiosinas, que ya lo hemos visto anteriormente. La maduración, ¿se acuerdan que el linfocito TH1 necesita una señal 3 también para madurar? ¿Y qué trata la señal 3? Liberación de citocinas para poder diferenciarse de acuerdo al medio ambiente donde va a estar. Puede ser la interleucina 4, como ya habíamos visto, la interleucina 17, dependiendo de qué ambiente esté. Estimula el crecimiento, en algunos hace de que la célula se pueda expandir, o otras actividades, activación de mecanismos de defensa, diferenciación de las células, como ya lo habíamos visto, migración y quimiotaxis. ¿Se acuerdan de los leucocitos que tenían que tener un factor de quimiotaxis, que tenían que abrirse el endotelio para que puedan ir a donde está el sitio de inflamación? Bueno, ahí participan también las citocinas. Direccionar la respuesta inmune y también para lo que es la apoptosis. Bueno, las citocinas generalmente las conocemos como citocinas, pero también en el libro las van a encontrar como interleuquinas. También tenemos las quimiosinas, las linfocinas y los factores de crecimiento con factores de crecimiento transformador.
funciones. Las interleucinas generalmente van a ser tanto inflamatorias, tanto en inmunidad innata como en inmunidad adquirida. De los factores de crecimiento nos van a ayudar sobre todo en lo que es la hematopoiesis, en la producción de otras células sanguíneas. Tenemos los interferones que van a ser de los tipos tipo 1 y tipo 2, que vamos a ver más adelante, que generalmente van a tener un efecto. ¿Alguien sabe para qué nos sirven los interferones? Claro, para lo que es las infecciones víricas sobre todo. Factor de necrosis humoral, que puede estar soluble en las membranas, y algunas quimiosinas, como ya lo habíamos visto. Funcionalmente, aunque existen muchos tipos de células productoras de citocina, las más importantes van a ser el linfocito T y los macrófagos, ya que esas citocinas van a ser esenciales para que se produzca la respuesta inmune una vez que se activan las células T y B por el contacto con su CPA o su célula presentadora de antígeno. 7. Funciones, como ya habíamos visto, activación del mecanismo de inmunidad natural, activación y proliferación de las células B, permiten que esa célula B se pueda diferenciar a célula plasmática y a su vez va a producir anticuerpos que no van a ser importantes para la defensa contra algún microorganismo. Intervienen en la respuesta celular específica, intervienen en la reacción de la inflamación. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que había citocinas importantes en la inflamación en la clase pasada? ¿Se acuerdan cuáles eran? La 1, la 6, la 8, el factor de necrosis El factor de necrosis tumoral, interleucina 1, la interleucina 6, que lo habíamos hablado bastante, pero ahora vamos a ver que aparte de tener un componente importante en la inflamación, también cumplen otras funciones dentro de nuestro organismo. Interviene en lo que es la reacción, ya habíamos dicho, tanto aguda como crónica, y controla los procesos de hematopoiesis en la médula ósea, para lo que es la producción de otras células. También se produce en respuesta a una agresión. En reacción, como ya hemos dicho, la inmunidad. Acuérdense que no va solamente una célula, va miles de células, y estas células se activan y liberan citocinas que llaman a otras células para que se puedan activar. Generalmente generan un estímulo y hay una respuesta en esta producción. Se producen en forma autolimitada y breve, no se almacenan como moléculas preformadas. Se producen en el momento que se activa. Cuando se activa nuestra célula, sobre todo los macrófagos y las células T van a producir una cantidad de citocinas que cuando se termina la estimulación también van a dejar su producirse. Muchas citocinas no tienen un origen único. ¿Qué significa? No solamente el macrófago va a producir tal citocina, tal célula va a producir tal citocina. No, puede ser que otras células o varias células produzcan estas citocinas, como vamos a ver más adelante. Dentro del sistema inmune, los macrófagos, bueno, como ya les había recalcado, dentro de la parte, lo que es innata, los macrófagos son los principales productores de citocinas, y en la inmunidad activa, las células T, que es muy importante para recordar. Propiedades de estas citocinas. Esto es importante. El efecto pleiotrópico, que es que una citocina con receptores en varios tipos de células. Por ejemplo, la interleucina 2 va a tener receptores en los linfocitos T, que son importantes para su diferenciación, sobre todo los linfocitos TH1. También va a tener la interleucina 2 un receptor en la célula B para lo que es la diferenciación y la producción de anticuerpos, y también en las células plasmáticas. Como ven, esta interleucina tiene receptores en varias células. Entonces, tiene un efecto, una propiedad, es un efecto pleiotrópico. Efecto de redundancia, múltiples citocinas con el mismo efecto del biológico. Como habíamos visto, ¿se acuerdan el cuadro del linfocito T y un montón de citocinas al costado, diferenciación a TH1 y otros? Pues esto significa que, por ejemplo, en este caso pues tenemos acá un eosinófilo. Este eosinófilo se puede activar tanto por el estímulo de la interleucina 4 o por el estímulo de la interleucina 5. Al igual que el linfocito TH2, el linfocito TH2 se va a estimular, el linfocito TH, para que se diferencie el TH2, también necesita el estímulo de una interleucina importante como la 4 y también la 5. Y esto hace que se active. Algunas citocinas inducen la síntesis de otras citocinas, lo cual conlleva la producción de una cascada o de la segunda o la tercera citocina, pueden mediar el mismo efecto que la primera. O sea, no es que solamente se va a producir esta citocina y ya está, puede estimular la producción de otra citocina o simplemente ayudar a la regulación de esta propiedad que ya tenía. El efecto sinérgico busca un mismo efecto en la misma célula o distintas células. Por ejemplo, el interferón gamma va a activar los macrófagos
Y hay unas que van a tener un efecto antagónico que van a hacer que ya no, las propiedades van a ser distintas. Citocinas tienen un efecto contrario. Por ejemplo, el interleucina-10, ¿qué va a hacer? Va a inhibir la activación de estas células. Entonces vamos a acordarnos lo que hemos hablado porque esto es muy importante al día de hoy. Cuando hablábamos de lo que es el pleiotrismo, ¿a qué nos referíamos? Alguien, acabamos de hablar hace un ratito. A ver, hablen fuerte, porque casi les escucho que todos. Ahí. Claro, que la interleucina va a actuar en diferentes células porque estas células van a tener diferentes receptores para ella. Muy bien. ¿Qué nos puede ayudar tanto a la diferenciación? Por ejemplo, acá estamos sobre lo que es un linfocito TH2, también por ejemplo, la interleucina 4 va a tener una actividad hacia un macrófago que va a darle un efecto de inhibición, y en una célula B lo va a ayudar a lo que es la producción de inmunoglobulina E. El de redundancia, ¿de qué hablamos cuando tratábamos de redundancia? No es exactamente la activación de los eosinófilos. La idea de la redundancia es que varias interleucinas en una célula, no necesariamente puede ser eosinófilo, en este caso es una célula B, va a tener el mismo efecto. O sea, la redundancia es que tengo una citocina, por ejemplo la 2, la 4 y la 5, que van a tener un efecto en una célula, puede ser la célula B en este caso, o si hablamos de la interleucina 4 o 5, puede ser el eosinófilo, que nos va a ayudar en el caso del eosinófilo a su activación, en el caso de la célula B a su proliferación y su diferenciación. La sinergia, Que dos se van a unir para incrementar. ajá, y el efecto antagónico, que se puede activar una y la otra puede usarse para inhibir. Muy bien, pero sigamos, acá hay algo para acordarnos, porque esto es muy importante y es algo que tienen que llevarse todos. De nuevo, la pleiotropía, ¿qué se debe? Que Vamos a hablarlo. células tienen receptores para varios receptores para Que hay una citocina que va a tener diferentes receptores, va a tener su receptor en diferentes células. Muy bien. La redundancia, que varias citocinas van a cumplir el mismo efecto. que diferentes citocinas pueden activar a una célula. Sinergia, Van a que va a tener un efecto activador. Y antagónicas, un efecto inhibidor. que van a tener otro efecto que no es el de activar exactamente, sino el de... Entonces, bueno, ya como hemos visto, para terminar, que esto lo traje en varios gráficos para siempre acordarnos que es importante, el peritropismo, que una interleucina puede tener varios receptores, la redundancia, que diferentes interleucinas pueden activar diferentes células, por ejemplo, acá estamos con linfocitos B, sinergia, que pueden algunas, por ejemplo, la interleucina 4 con la interleucina 5 para lo que es la producción de inmunoglobulinas, y antagónicas, que puede haber inmunoglobulinas que activen como inmunoglobulinas que inhiben. Sobre todo, por ejemplo, acá para el linfocito B, una inmunoglobulina que lo va a activar es la interleucina 4 en lo que es la producción de anticuerpos, pero esta en algún momento ya va a cansarse de producir anticuerpos. O sea, las células no siempre van a estar produciendo anticuerpos, llega un momento en que se cansan. Entonces, aquí el interferón gamma va a actuar inhibiendo. Propiedades generales de las citocinas. Estas propiedades son su efecto autocrino, paracrino y endocrino. Vamos a verlo esto en un gráfico. Su efecto autocrino es cuando la citocina la producción de citocina va a hacer que esta célula se pueda diferenciar. O sea, que la misma célula que lo produce va a poder diferenciarse. El paracrino es que va a ayudar a otras células a su diferenciación. Y el efecto endocrino es que ya se va a hacer algo más sistémico, más lejano. Este gráfico me gustó mucho más que el anterior. Autocrino a la misma célula, ¿no es cierto? Paracrino A otra célula. a otra célula. Y endocrino Va a ser se va de manera sistémica. Entonces, división funcional, esto es más, pues, siempre cuando hablamos de división funcional es un poco más académico que lo que realmente sucede en nuestro organismo. Entonces tenemos tanto citocinas que nos van a ayudar en la inmunidad innata como citocinas que nos ayudan en la inmunidad adaptativa. Pero también van a haber citocinas que van a participar tanto en las dos. Entonces, ¿qué van a hacer en la inmunidad innata? Son producidas generalmente por los
los monocitos, las células natural killer en respuesta de agentes infecciosos en la mayoría de los casos, como tenemos el factor de necrosis tumoral, la interleucina 12, el interferón gamma. En la inmunidad adaptativa generalmente van a ser producidas por linfocitos T en respuesta a su activación y directamente del sistema inmune. Tenemos por ejemplo el interferón gamma, como hemos visto, miren, acá tenemos el interferón gamma, va a actuar tanto en la inmunidad innata como en la adaptativa. Hay algunas que van a tener esas propiedades. Tenemos interleucina 4, la 10 y la 2. Entonces, dentro de la inmunidad innata, tenemos a la célula natural killer y al macrófago que van a producir, por ejemplo, interleucina 10 y interferón gamma. Que esto generalmente lo van a producir no cuando están en reposo, sino cuando ha habido un proceso de infección o un proceso de inflamación en el esto que va a activar también a los neutrófilos y se van a activar, por así decirlo. Ya que lo habíamos visto, cuando sucede un enoxia o daño de nuestro organismo, lo primero que van a llegar son los neutrófilos, se van a ver los capilares, van a llevar más amiguitos, por así decirlo, entre ellos van a estar los macrófagos y los natural killers, que son la parte de lo que es la inmunidad innata. Y también se van a presentar otros factores como las quimiotoxinas, el factor tumoral, la interleucina 12. Esta interleucina 12, que también es producida por los macrófagos, también va a tener un nexo que es con la inmunidad adaptativa, que nos va a ayudar a lo que es la activación de este linfocito T CD4. Y este linfocito T CD4, una vez activado, va a necesitar también el apoyo de una tercera señal. Como sabemos, ¿cuáles serán las señales para activación del linfocito? La primera señal está dada por la primera señal, ¿por qué está dada? La presentación del péptido antigénico. Está bien. La señal 2. O estimuladores. Y la señal 3. Sí. Entonces, como ya vemos acá la interleucina, bueno, acá ya está hasta la señal 3, la señal 1, la 2 no la dibujaron, la 3 está por acá y nos ayuda a la proliferación de este linfocito T. Dependiendo de la producción de estos, por ejemplo, si se produce interferón gamma, también nos va a ayudar en lo que es la activación de los macrófagos. Si se produce interleucina 2, interleucina 4, interferón gamma también, interleucina 5, nos va a ayudar a lo que es la diferenciación del linfocito B a célula plasmática productora de anticuerpos. Y por ejemplo, también la producción de interleucina 2 y interferón gamma nos va a ayudar también en lo que son las células CD8, las células citotóxicas, en lo que es su diferenciación. Como vemos, no es una citocina específica para cada célula, puede cumplir varias funciones. En la traducción de la señal, la unión a citocinas a su receptor específico va a generar una cascada de señales intercelulares. Acuérdense que para poder activarse dentro de la célula, el receptor lo va a reconocer y va a enviar diferentes señales para que ésta se pueda o diferenciar o activar, que conduce al control de la expresión de uno o varios genes como manifestación de la actividad funcional de la célula. La mayoría de las respuestas celulares a las citocinas son lentas, ocurren en periodos de hora y requieren la síntesis de RNA mensajero y de proteínas celulares. Acá es algo más gráfico. La unión de la célula a su receptor de las citocinas se activa unas cascadas de señales que al final se va a traducir en lo que es, por ejemplo, en el caso del mastocito, por ejemplo, la degradación, en lo que es el macrófago, lo que es la activación sobre todo de lo que son fagocitosis y la expresión de otras interleucinas. Los receptores de citocinas ejercen su acción porque interactúan con receptores específicos en la membrana en la célula vial. El microambiente y los estímulos externos van a regular la expresión de los receptores y respuesta de los mismos. La expresión de muchos receptores de citocinas se van a regular por señales específicas. De esta forma, la respuesta a las citocinas puede ser ampliamente positivas, como es la diferenciación de esta célula, o negativas, que sobre todo las citocinas que van a ser negativas van a ser la anterior clase la hablamos. ¿Interleucina 10? La 10 y el IF. La interferón gamma produce interferales en señales negativas, igual que la interleucina 10 sobre todo. Y existen 5 tipos de receptores, que eso ya no lo vamos a ver. Entonces, las principales citocinas y algunas las funciones, tenemos citocinas que nos van a apoyar en lo que es la hematopoiesis,
donde por ejemplo van a estar la interleucina 3, la interleucina 7, factores estimulantes de colonias de granulocitos, la eritropoyetina. Tenemos citocinas que van a ayudarnos en lo que es la inmunidad innata, como la interleucina 1, la 6, la 8, el factor de crecimiento tumoral, los interferones, etcétera, lo que nos ayudan a las inflamaciones, otras que son varias citocinas proinflamatorias, la interleucina 6, 23, 17, y en la inmunidad adquirida, como vemos, para lo que es sobre todo la diferenciación de los linfocitos. Si queremos que nuestro linfocito vaya un perfil TH1, sobre todo vamos a tener estímulo de lo que es la interleucina 2, de la interleucina 12, del interferón gamma y de todo el proceso humoral beta. Un anterior. Si es para TH2, igual interleucina 4, interleucina 5, y si es para el interregulador, interleucina 10. Ahora sí, adelante. Van a estar agrupadas por diferentes familias. Tenemos sobre todo la familia interleucina 1. La interleucina 1 puede ser la interleucina 1 alfa o interleucina 1 beta, la interleucina 8 y la interleucina 33. Generalmente esta interleucina 1 fue la primera citocina no interferón que se identificó en los miembros de esta familia, incluye mediadores inflamatorios importantes. Los que van a ser otro importante son los que van a producir la familia de los que son para la hematopoiesis, que tenemos toda esta gama de citocinas que no es necesario que aprendamos toditos. Tenemos las familias interferones, sobre todo el interferón alfa, beta y gamma, que son muy importantes, pero dentro de esta familia también van a estar la interleucina 10, que es otro importante. Los factores de necrosis tumoral en la familia tenemos el interferón alfa y el interferón beta, que son muy importantes, y también las moléculas para lo que es la apoptosis, como el FAS ligando, el SE40 ligando, y la familia interleucina 17, que esto es una familia un poco más reciente que se ha descubierto, que sobre todo nos sirve para lo que es la diferenciación de linfocitos TH17 y sobre todo lo que va a estar participando en sus procesos de autoinmunidad y alguna resolución de algunas infecciones, sobre todo por fúngicas. Entonces vamos a hablar de algunas interleucinas de manera general. La interleucina 1, que va a estar producida sobre todo por los monocitos, el endotelio, los queratinocitos, van a tener un papel importante en lo que es a nivel del hígado, que es la producción de los que producía en el hígado la interleucina 1, lo hablamos la semana pasada, hace 2 días. En el hígado. Los reactantes de fase 1. Las proteínas, los reactantes de fase 1. A nivel del hipotálamo. La prostaglandina. Lo que es la fiebre, pero como todo vemos, estas son las dos partes que habíamos hablado al inicio de lo que es la parte de la inmunidad innata, pero también nos van a ayudar en lo que es a la diferenciación del linfocito T y ayuda también a la producción de interleucina 2, que es importante para un perfil TH1 del linfocito, y también al linfocito B para lo que es la producción de anticuerpos. Siguiente. La interleucina 2, que es producida por las células naturales Ziller. ¿Saben qué son las células NKT? ¿Alguien sabe? Levanten la mano. Punto extra en el examen. Las NKT se dice que son unas células que están entre transición en lo que no son unas células propiamente dichas de la inmunidad adaptativa, ni tampoco propiamente dicha de la inmunidad innata, porque estas van a tener un receptor que es muy parecido al de los linfocitos T, por eso se llaman NKT. Se dice que son células como que en transición entre lo que es la inmunidad innata y adaptativa, y van a tener funciones similares a las que tienen el natural killer. Entonces, esa interleucina 2, como vemos, puede estar producida por las células dendríticas, por los macrófagos, por los linfocitos T, por las células NK, los NKT. ¿Y qué nos van a servir? Por ejemplo, la interleucina 2 a lo que es la diferenciación del linfocito T. También nos va a ayudar a lo que es la proliferación del linfocito B, a esta también a la proliferación del linfocito TCD4-CD8, va a activar a la CNK, va a hacer también ayuda a lo que es la producción de los mastocitos y a las células T reguladoras también. La interleucina 4 sobre todo va a ser importante porque nos va a servir en cuanto a la diferenciación del linfocito T, linfocito TH2,
también es producida por los mastocitos, también ayuda a lo que es la producción del linfocito B, a célula plasmática, productora sobre todo de inmunoglobulina E, al linfocito T, como ya les sabía, a lo que es la diferenciación en TH2, que también otro importante que se tienen que acordar en esto es la interleucina 5, también al nivel de los monocitos, a lo que es la estimulación de los factores de crecimiento, tanto para colonias de granulocitos como de monocitos, y también tiene un efecto inhibidor en lo que es el perfil TH1. La interleucina 5 nos va a ayudar, como ya les había dicho, un importante que siempre deben acordar que la interleucina 5 es importante para la modulación de lo que es el eosinófilo. Pero para acordarnos también de la interleucina 5, acuérdense que el eosinófilo también lo vemos en procesos de alergia igual que el TH2, ¿no es cierto? Entonces también va a estimular, bueno, esto es más para recordarlo, al TH2, al linfocito T diferencias el linfocito TH2. Esta interleucina 5 puede ser producida tanto por los monocitos, por los macrófagos, y también va a ayudar en lo que es la diferenciación del linfocito B para la producción de inmunoglobulinas como la A y la M. O sea, a diferenciarse primero el linfocito B, se forma célula plasmática y esta célula plasmática es productora de anticuerpos. Tenemos la interleucina 6 que ya la habíamos visto antes. Esta la habíamos visto porque era una interleucina muy importante en lo que eran los procesos inflamatorios, sobre todo a nivel del hígado produce lo que son los reactantes de fase aguda, y a nivel del hipotálamo lo que es la fiebre. Pero vamos a ver que esta interleucina 6 no solamente se centra en los efectos que pueden hacer a través de la inmunidad innata, sino también van a tener efectos tanto en otras células como las células B y las células TH1. En las células B van a ayudar a esta célula a diferenciarse de célula plasmática. En las células TH1 van a ayudar en lo que es la diferenciación de linfocitos TH17 y linfocitos TH22. La interleucina 10, a diferencia de las otras interleucinas que hemos dicho, proliferación, maduración de las células, activación de los eosinófilos, etcétera, 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 esta interleucina 10 va a ser producida por los macrófagos, los T reguladores y las células dendritas, pero generalmente va a tener un efecto en lo que es para la respuesta inmune. Entonces, cuando se diferencia el linfocito TH1 con ayuda de lo que es el interferón gamma, el factor de mecanismo humoral beta y la interleucina 10 nos ayuda a lo que es frenar esa diferenciación, al igual que ayuda en los procesos inflamatorios a terminar la parte de esa inflamación. Igual a lo que son los linfocitos TH2 y en las células dendríticas, igual a disminuir lo que es la regeneración genética. Pero como vemos acá, el linfocito B puede ayudarnos en lo que es su diferenciación. Entonces, como vemos, esta interleucina tiene más efectos negativos, pero en algún momento también tiene un efecto positivo. La interleucina 17 la he puesto ahora porque es una interleucina que está siendo estudiada más, sobre todo en lo que es la presentación de lo que es el TH17, que se está viendo cada vez implicada en lo que es autoinmunidad, en la patología de lupus, por ejemplo, de artritis reumatoide, son muy importantes, que siempre tienen la ayuda. Cuando hablemos de TH17, dos interleucinas muy importantes que son la interleucina 23 y la interleucina 17. Puede ser producida por las células de gamma delta, por los linfocitos NKT, por los polimorfos nucleares, y van a tener funciones, sobre todo en lo que es la inflamación, en la mucosa, en lo que es la producción de péptidos antimicrobianos, y en la diferenciación de lo que son los polimorfos nucleares. Tenemos la interleucina 18, que ya la habíamos visto anteriormente, va a tener también efectos en lo que es la diferenciación del TH1, en lo que es también que el linfocito T y la natural killer puedan producir lo que es el interferón gamma. También tiene efectos sobre lo que es la inmunidad innata. Acuérdense que estaba dentro de las interleucinas que se formaban en los procesos también de inflamación, que el inflamosoma formaba dos interleucinas muy importantes, que eran la... ¿Se acuerdan? Lo vimos hace 2 días. Le dije, no se van a olvidar del inflamosoma, acordémonos que producen dos interleucinas muy importantes. La interleucina 1 beta y la interleucina 18 son las interleucinas muy importantes que las produce el inflamosoma, que son importantes interleucinas proinflamatorias y son importantes en lo que es la inmunidad innata. La interleucina 27, generalmente para diferenciación del linfocito TH1, y lo que tiene un efecto positivo el linfocito T regulador. Y acordamos que el linfocito T regulador regula
todo, por así decirlo, es el que se encarga de que no tengamos tantos linfocitos autorreactivos. Y también va a ayudarle a este en lo que es la producción de la interleucina 10 para lo que es frenar la respuesta inmune. Tenemos otro gran grupo que es el factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral puede ser producido por varias células, sobre todo los polimorfos nucleares, en los cuales va a ayudar a lo que es el reclutamiento y la capacidad antimicrobiana por las células NK, por los linfocitos, por los monocitos, por los macrófagos, células epiteliales, y también va a ayudar a lo que es la migración y maduración de la célula dendrítica para lo que es la presentación antigénica. Pero no solamente va a ser eso lo hemos escuchado bastante, lo que es inmunidad innata y lo que es el proceso de inflamación y todo. También tiene funciones en lo que es inmunidad adaptativa, sobre todo en lo que es en el linfocito T, que va a ayudar a la interacción del linfocito B y T. Acuérdense que hay células que necesitan la célula T, alguna vez necesita la célula B para producir anticuerpos. Entonces, en esto nos va a ayudar a lo que es el factor de necrosis tumoral. También en los monocitos para el reclutamiento y secreción de otras quimiosinas y citocinas. También en las células tumorales va a ayudar a lo que es la apoptosis y a aumentar lo que es la expresión del HLA1 y el HLA2. ¿Se acuerdan qué es el HLA? Es el MHC, simplemente el HLA que es en los humanos. ¿Y qué es el MHC? Complejo mayor histocomplementado. ¿Qué? Ese receptor de la... Célula presentadora ¿Qué de es? antígeno. Claro, ya sabemos, pero ¿por qué le decimos MHC? Complejo mayor Complejo histocomplementado. mayor receptividad, que tiene la función de estar en la célula dendrítica para presentar el antígeno, que es la célula T sobre todo. A nivel sistémico, ¿qué va a hacer? Va a ayudar en lo que es la presentación del antígeno, a lo que son las proteínas de fase aguda, que se van a ser producidas en el hígado, a nivel del hipotálamo, la obtención de fiebre, a estados de caquexia. Y si se produce en exceso, va a estar sobre todo en lo que es la septicemia o la supresión de la inmunidad adquirida o sea, suprime lo que es la actividad de la interleucina 10 y el factor transformante beta. Las linfotoxinas generalmente van a ayudar a lo que es el desarrollo de la limpieza de los ganglios linfáticos y vasos, van a producir también quimiosinas y citocinas y moléculas de adhesión y granulosa. Y en los monocitos ayudan porque es la actividad bactericida. ¿Hasta ahí tiene alguien alguna pregunta? ¿Hay alguna duda de las citocinas? Entonces vamos a continuar. Los interferones pueden ser de tres grupos: los de clase 1, que van a ser sobre todo interferón alfa y beta; los de clase 2, que van a tener el interferón gamma; y los de trípolo